El primer nombre que a cualquiera se le vendrá a la cabeza al pensar en la encarnación del mal según la religión cristiana será el de Satanás, aunque también valdrían Lucifer, el príncipe de las tinieblas, Belcebú, Mefistófeles, señor del infierno y enemigo declarado de Yahvé. Se trata de la personificación de todos los males y pecados que pueden existir, responsable de extender esta oscuridad por el corazón de los hombres y con la eterna mancha de haber intentado usurpar el lugar del propio Dios. Sin embargo, lo que tal vez sea menos conocido para el público general es que Lucifer no fue el único que se rebeló contra los dictados del Altísimo. Bienvenidos, queridos amigos. Hoy vamos a explorar un fascinante tema espiritual que diariamente fascina a la humanidad: los ángeles en la Biblia, donde responderemos a la pregunta fundamental: ¿quiénes son ellos? ¿Cuál es la historia de los ángeles caídos? Si este contenido te interesa, te pido que me apoyes con tu suscripción para continuar estudiando los acontecimientos bíblicos que desconocemos. Como suele pasar en el ámbito teológico, la historia de estos ángeles caídos se construye a partir de distintos autores, relatos y debates que han ido surgiendo a lo largo de los siglos. Resulta curioso saber que estos demonios apenas son mencionados en la Biblia y que Lucifer, el que más protagonismo tiene, aparece mencionado poco más de 50 veces entre los dos testamentos y muchas veces de forma confusa, ya que algunos expertos piensan que Satán no era su nombre sino una especie de cargo y una forma de referirse a alguien que se te oponía. La fuente más completa que se tiene sobre los ángeles caídos la encontramos en el libro de Enoc, manuscrito escrito entre el siglo IV a.C. y el siglo I a.C. por un supuesto antepasado de Noé. El libro de Enoc solo es considerado canónico por la Iglesia Cristiana Ortodoxa de Etiopía, pero otras vertientes del cristianismo y del judaísmo sí reconocen su interés histórico. En este texto, escrito originalmente en hebreo y arameo, se cuenta que los ángeles caídos eran los llamados vigilantes o grigori, seres celestiales que el mismo Dios envió a la tierra para que vigilaran y protegieran al hombre durante sus primeras etapas. Sin embargo, el contacto directo con la humanidad llevó a estos ángeles a contradecir los mandatos divinos. Unos fueron acusados de haber revelado secretos a los hombres que no debían conocer, y otros de haber caído en el pecado de la lujuria al haber mantenido relaciones con mujeres y haber concebido a los Nefilim, gigantescos híbridos de humano y ángel. Ante esta afrenta, Dios expulsó a los 200 vigilantes del paraíso con la ayuda del arcángel San Miguel. Hay que señalar que, si bien el enfado por haber mantenido relaciones con humanos podría ser comprensible desde la perspectiva de Dios, la revelación de secretos es un motivo más que cuestionable para el destierro. Haberles enseñado a fabricar armas y el arte de la guerra tiene un pase, pero también condenó a aquellos ángeles que enseñaron a la humanidad los ciclos lunares, astrología, meteorología y el uso de las hierbas y raíces para su beneficio. Los 200 vigilantes expulsados habría que sumarlos a Lucifer y su tropa, un tercio de la corte celestial según algunos textos, que habrían sido desterrados al infierno antes por la soberbia de su líder. Y es que Lucifer, portador de luz, fue creado por Dios como el más bello, inteligente y capaz de todos sus ángeles, pues deseaba que fuera su mano derecha y que liderara a los demás querubines. Se dice que Dios le concedió total libertad de obra y de pensamiento, y esto le llevó a cuestionarse las enseñanzas de su Señor, y a la larga, a pensar que era su igual, e incluso que podía sobreponerse a él. Fue este pecado de soberbia el que desencadenó un enfrentamiento entre los seguidores de Lucifer y los ángeles que no ponían en duda la voluntad divina. La cosa terminó con Lucifer desterrado en el infierno, y con Dios habiendo creado al que supuestamente es su mayor enemigo, y que acabaría sirviendo de chivo expiatorio para promover su fe. Pero Luzbel, como también se le conocía, no es el único ángel caído que merece ser destacado. Los vigilantes tenían a 20 líderes que fueron los principales incitadores a cometer pecados y cuyos nombres e historias conocemos. El más importante de todos es Semyasa, líder supremo de los Grigori, que promovió la desobediencia contra Dios y convenció a su hueste de que debían tener progenie con las humanas. También podemos destacar a Azazel, que enseñó a los hombres lo que era la guerra y la brujería. Gadreel, quien se convirtió en serpiente y engañó a Eva para que fueran expulsados del Edén.
o Arremiel, que antes de su caída había sido el encargado de guiar a los fallecidos en su ascenso al cielo. Ahora quiero que hablemos a fondo sobre quiénes son los ángeles y cuáles son sus tipos. Vamos a las Escrituras. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos que los ángeles se mencionan 108 veces. Los ángeles interceden en la vida de los patriarcas Abraham y Jacob, como muestra el libro de Génesis. En el libro de Éxodo, Moisés también se encuentra con ángeles durante la peregrinación en el desierto. Éxodo 14:19 dice: Entonces el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó y fue detrás de ellos. La columna de nube también se apartó de delante de ellos y se puso detrás de ellos. En total, la palabra ángeles o ángel aparece en el libro de la ley, los escritos de Moisés, 32 veces. Los ángeles de Dios se nos presentan en las Escrituras como el ejército del cielo. Los ángeles son seres reales, no figuras míticas u opiniones. Son personalidades espirituales y tienen un impacto físico. Al igual que el mundo demoníaco está oculto, el mundo angelical también está oculto. Los ángeles nos rodean. Su impacto dinámico es innegable. Aunque no los veas, no hay nada que los ángeles de Dios no observen. Puede que no podamos tocarlos, pero los ángeles tocan a las personas. No puedes manejarlos, pero pueden destronar a los reyes. En la Biblia, el Señor eligió a un ángel en particular para ir delante de Moisés a Egipto, y solo él arrasó con toda una nación. La invencibilidad es una característica importante de los ángeles de Dios, y esta característica indica la diferencia entre los demonios y los ángeles. Solo el ejército del cielo sobresale en fuerza. Salmo 103, 20, dice: Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Hubo una vez una guerra en el cielo, liderada por el arcángel Miguel contra Satanás y sus ángeles. Dios utilizó a sus ángeles para enfrentarse al ejército caído de Satanás, y éste no pudo tener éxito. No hubo más lugar para él en el cielo. Apocalipsis 12, del 7 al 9, nos dice: Hubo entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En cualquier conflicto, los ángeles siempre tienen éxito en eliminar la oposición por completo. En el mundo, vemos que los ángeles nunca han sido conocidos por fallar. No hay nada que pueda surgir contra ti que iguale la fuerza que ellos tienen. Son los guardianes más beneficiosos de los redimidos. Además de sobresalir en fuerza física, los ángeles también brillan en inteligencia. La viuda de Tecoa, al retratar la sabiduría del rey David, la compara con la de los ángeles de Dios diciendo: Pero mi Señor es tan sabio como el ángel de Dios para entender todo lo que hay en la tierra. Ahora vamos a la parte 2, las categorías de ángeles. En esta parte discutiremos sus nombres y rangos. Los ángeles tienen diferentes rangos. Nuestro Señor incluso usó un término militar en relación con los ángeles. En el momento en que Jesús estaba a punto de ser arrestado en el jardín, Pedro tomó una espada e intentó proteger a Jesús, a quien amaba. Jesús dijo en Mateo 26:53: ¿Crees que no puedo rogar a mi Padre y Él me daría ahora más de 12 legiones de ángeles? La palabra legión era una designación militar romana que se refería a unos 6.000 soldados en sentido general. Probablemente, el grupo más grande de ángeles son los que podríamos llamar los ángeles regulares. La mayoría de las veces en la Biblia se hace referencia a estos ángeles no identificados de otro modo. Hablar de ángeles ordinarios puede parecer una contradicción en términos, ya que ¿cómo podrían considerarse seres creados tan extraordinarios algo rutinario? Sin embargo, en cierto sentido, esta designación es apropiada cuando los contrastamos con las diversas clases u órdenes únicas de ángeles que menciona la Biblia. Querubines. Los querubines son la primera orden de ángeles que aparecen en las Escrituras. Aparecen justo después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Génesis 3 nos relata los eventos en el jardín del Edén. Hubiera sido posible para Adán y Eva extender sus manos
y tomar también del árbol de la vida y vivir para siempre. Pero después de violar el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del paraíso terrenal. Entonces, ¿qué habría impedido a Adán regresar al jardín y desobedecer a Dios nuevamente? Génesis 3:24 nos dice: y después de haber echado fuera al hombre, puso al oriente del jardín de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Qué aterrador habría sido si Adán hubiera probado del árbol de la vida y hubiera quedado confirmado para siempre en su naturaleza caída. Dios envió a un contingente de querubines poderosos y confiables para proteger el camino hacia el árbol y evitar esa posibilidad. Curiosamente, la siguiente aparición de los querubines en la palabra de Dios se relaciona con la recuperación de lo que se había perdido. Moisés recibió direcciones claras y específicas sobre cómo hacer varios artículos de mobiliario que se usarían en el tabernáculo. En Éxodo 25 se describe primero el propiciatorio y el arca del pacto, donde Dios garantizaba reunirse y comunicarse con Moisés. ¿Qué quiso Dios colocar sobre el propiciatorio? Eligió imágenes de los querubines de oro. Observa la interesante descripción que Dios dio a Moisés en Éxodo 25 del 18 al 20. Y harás 2 querubines de oro. Labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por arriba las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus caras la una enfrente de la otra, mirando al propiciatorio estarán las caras de los querubines. Serafines. Otro grupo de ángeles específicamente reconocidos son los serafines. La palabra serafín, en hebreo, significa quemadores. Isaías 6 nos habla de los serafines. El profeta Isaías registró su gloriosa visión en estas palabras. Vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y los faldones de su manto llenaban el templo. Por encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. ¿Qué estaban haciendo los serafines? Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías supo de inmediato que no tenía derecho a estar en la santa presencia de Dios, y reconoció en Isaías 6 del 5 al 7. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo yo hombre inmundo, y habitando en medio de un pueblo de inmundicia, y habiendo visto con mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, con el cual tocó mi boca, y dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Criaturas vivientes. En la versión King James, otro grupo particular de ángeles se llama las 4 bestias. Sin embargo, otra traducción podría ser las 4 criaturas vivientes. Al igual que los serafines, tienen 6 alas, y las 4 criaturas vivientes, cada una de ellas con 6 alas, están llenas de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4 del 7 al 19. En Apocalipsis 5, las criaturas vivientes se representan en una actitud de adoración y alabanza, aunque en Apocalipsis 15, las criaturas vivientes participan en el derramamiento de la ira de Dios sobre las personas no arrepentidas. Arcángel. El cargo de arcángel lo ostenta solo un ángel en el registro bíblico, y la palabra arcángel significa príncipe principal. Este ángel es el más prominente de todos los ángeles santos. El nombre del arcángel es Miguel, y el significado de Miguel es ¿quién es como Dios? Cada vez que oímos ese nombre, estamos escuchando una pregunta: ¿quién es como Dios? A menudo en las Escrituras, como veremos, las personas que recibieron visitas de ángeles querían adorar a la creación en lugar del Creador. Entonces, qué maravilloso y grandioso es que el nombre de Miguel el Arcángel nos invite a dirigir nuestra atención al Dios Todopoderoso. El profeta Daniel nos presenta a Miguel.
Daniel había estado orando, y Dios había enviado una respuesta por medio de un mensajero que había sido detenido en su camino hasta que testificó en Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí junto a los reyes de Persia. Por lo tanto, Miguel tuvo que luchar por el libre paso de la palabra de Dios. Cada vez que lo vemos en la Escritura, está en relación con algún tipo de lucha espiritual. En su papel de guerrero, Miguel tiene un deber especial con respecto a Israel. Daniel 10:21 y 12:1. Según leemos la historia antigua y moderna, creo que vemos la mano de Miguel defendiendo a Israel. Como sabes, esa pequeña nación ha luchado en 4 guerras con sus vecinos desde que obtuvo su independencia en 1948. Gabriel, otro ángel cuyo nombre se menciona claramente en las Escrituras, además de Lucifer, es Gabriel. Gabriel significa fuerte o poderoso de Dios. Gabriel hace honor a su nombre al hacer cosas poderosas. Gabriel sirve a Dios principalmente como mensajero en varias ocasiones. En el libro de Daniel, Gabriel aparece para dar importantes revelaciones sobre eventos futuros, especialmente relacionados con el reino de Dios. Por ejemplo, después de una de las visiones de Daniel, el profeta se preguntaba sobre su significado, y de repente, como se relata en Daniel 8 del 15 al 16, y sucedió que estando yo, Daniel, considerando la visión y procurando comprenderla, he aquí que estaba delante de mí como la apariencia de un varón, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. En el Antiguo Testamento vemos el ministerio de Gabriel en relación con el reino, y en el Nuevo Testamento se preocupa por el rey. La primera vez que Gabriel aparece, Zacarías estaba esperando en el templo del Señor, cuando de repente, Lucas 1:11 dice: y se le apareció un ángel del Señor, en pie a la derecha del altar del incienso. Gabriel se identifica luego en Lucas 1:19. El ángel respondió y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado a hablarte y a anunciarte estas buenas nuevas. Las buenas nuevas se referían al próximo nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el precursor del Señor Jesús. Fue el mismo Gabriel al que Dios envió a la ciudad de Nazaret, como se menciona en Lucas 1:27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Gabriel tenía un mensaje asombroso que darle a esa joven. Lucas 1:31-32 dice: y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Gabriel, por lo tanto, es quien llevó el mensaje de Dios sobre el próximo reino y su rey. Dios confió a este ángel en particular esa enorme responsabilidad y confianza. Lucifer. Descubrimos el nombre original del ángel, que es Satanás, en Isaías 14:12. Ese versículo no solo lo nombra, sino que también nos dice algo esencial acerca de él. Como caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones. Debido a su propio orgullo y su promoción personal, perdió su elevado lugar en el cielo. Lucifer descendió de la gracia divina del Padre. ¿Dónde opera en este momento? Está aquí en la tierra. 2 veces distintas, nuestro Señor describe a Lucifer como el príncipe de este mundo. Juan 12:31. Mientras que los ángeles Gabriel y Miguel tienen solo un nombre, según lo que sabemos, Lucifer tiene muchos nombres que indican aspectos de su carácter malévolo. Muchas personas están familiarizadas con otros 2 de sus nombres: el diablo y Satanás. Jesús también lo llamó el maligno. Juan 17:15. El libro de Apocalipsis le asigna una serie de nombres, incluyendo el gran dragón, la serpiente antigua, el destructor, el acusador y el engañador. Ángeles santos y vigilantes. Hay varias categorías menores de ángeles mencionadas en la Biblia, como los ángeles santos y los vigilantes. El rey babilonio Nabucodonosor declaró en Daniel 4:13:
Vi en las visiones de mi mente, estando en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo. Daniel 4:17 dice: el asunto es por decreto de los vigilantes, y la demanda por mandato de los santos, a fin de que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere, y pone sobre él el más humilde de los hombres. Daniel 4:23 dice: y en cuanto a lo que vio el rey, una vigilante y santa que descendía del cielo y que decía: cortad el árbol y destruidlo, pero dejad el tronco con sus raíces en la tierra, atado con una cadena de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y sea su habitación con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. ¿Podrían seguir estos vigilantes y santos trabajando hoy en día? La pregunta de si estos vigilantes y santos podrían seguir trabajando hoy en día es un tema de especulación y debate en la teología y la exégesis bíblica. La Biblia proporciona una visión limitada sobre estos seres, y su papel y actividad en tiempos actuales no se describen de manera explícita en las Escrituras. Los vigilantes se mencionan en el contexto del sueño y la interpretación de Nabucodonosor en el libro de Daniel, donde Daniel interpreta la visión del rey y se refiere a estos seres como vigilantes y santos. Algunos teólogos han especulado que estos seres podrían tener un papel en la supervisión y el gobierno divino sobre las naciones, pero esta interpretación no es definitiva. En cuanto a los santos, en la Biblia, el término santos se utiliza a menudo para referirse a los creyentes fieles, es decir, aquellos que siguen a Dios y buscan vivir una vida piadosa. El Nuevo Testamento también menciona a los santos como la Iglesia, el cuerpo de creyentes en Cristo. Los santos son considerados como aquellos que son apartados y consagrados para el servicio de Dios. La interpretación de si estos seres específicos continúan trabajando en la actualidad varía entre las diferentes tradiciones religiosas y teológicas. Algunas creencias sostienen que los ángeles, incluidos los vigilantes y los santos, siguen activos en el mundo y desempeñan un papel en el plan divino. Otros pueden ver estas referencias en la Biblia como relacionadas con eventos y circunstancias históricas específicas, y no necesariamente como una indicación de la actividad continua de estos seres. En última instancia, la cuestión de si estos seres continúan trabajando hoy en día es una cuestión de fe y creencias religiosas individuales, y puede variar según la perspectiva de diferentes tradiciones religiosas y denominaciones. La Biblia proporciona una base para la creencia en la actividad de los ángeles, pero los detalles específicos y su papel en la actualidad pueden estar sujetos a interpretación y creencias personales. En este profundo viaje a través de los misterios de los ángeles caídos, hemos explorado las sombras y luces que habitan en cada uno de nosotros. La lucha constante entre lo divino y lo humano es un reflejo de nuestra propia experiencia en este mundo complejo. Mientras concluimos nuestro viaje, te animo a que continúes explorando, abrazando la empatía como un faro que ilumina el camino hacia la comprensión y la redención. En un universo donde lo celestial y lo terrenal convergen, recordemos que el amor y la compasión son las fuerzas que pueden restaurar lo que se ha perdido. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cuál crees que es el mensaje más poderoso que podemos extraer de la historia de los ángeles caídos en términos de la condición humana y la dualidad del bien y el mal en nuestras vidas? Te invito a dejar tu valiosa respuesta en los comentarios. Agradezco sinceramente tu compañía en esta travesía y espero que este video te haya dejado con una profunda apreciación por la complejidad de nuestro ser. Si este contenido te ha sido de valor y quieres seguir explorando los misterios espirituales y religiosos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este conocimiento, comparte este video con ellos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima, y que la luz te guíe en tu camino.